empezó. Las ciudades no están desiertas, ahora no se prohíben las apertas. Sube el volumen que ya empieza a fechar. Solo quiero ir a llamar, no siento nada. Ya no leo nada, solo quiero ir a llamar, que esta no quiero Muy buenas noches, es jueves 5 de marzo de 2026. Arrancamos un nuevo mes ya del 2026. Ya hemos gastado 2 y todavía quedan 10. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Hoy estamos todos aquí. Arrancamos Escape Motor, programa número 27 de la 9ª temporada, hace el programa número 393 y, como siempre, a los mandos de la nave tenemos a la directora de Enworking, DJ residente de Escape Motor, doña Marta Gómez. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. ¿Qué vas a decir? Martes a las 20:00, cita con Enworking. Vamos a hablar de enfermedades raras con la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas. Esta cuña está patrocinada por Enworking los martes a las 20 horas en Quack FM. Así, ¿no? Se dice así. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a empezar a saludar porque hoy, últimamente tenemos el estudio de Quack los jueves a las 23 horas a tope de personal. Don David, buenas noches. Muy buenas noches a todo el mundo. Vamos a recordar a la gente que se tiene que suscribir a todos los canales, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a todos. Tenemos de todo. Que comentan, que comparten y darles los buenos días a los de Beijing que se están levantando para ir a currar. Sí, a las 6 de la mañana, claro. ya, macho. Joder, ahí sí los de Los Ángeles que están yendo ya, acaban de comer. Están no café, no café, van tomando café ahora. Se tomaron la hamburguesa y ya está. La burguesa. La burguesa, exactamente. Y la gente de Londres, pues, 1 hora menos. Igual que en Canarias, que nunca nos acordamos, que en Canarias es 1 hora menos. En Canarias nos escuchan antes, macho. Sí. Es increíble, ¿eh? Sí, nos escuchan 2 veces. Sí. Como las campanadas. Nos escuchan a las 10 y a las 11. Y a las 11. Don Iván Carmona, buenas noches. Buenas noches. Hay que saludar al campeón, claro. Antes, sí. Yo fui campeón fue este. Ya, sí, campeón fue ese, sí. Mira, te está diciendo. Yo lo acompañé. En el campeonato, ¿no? En el coche. Siguiendo en el orden, don José Lista, buenas noches. Muy buenas noches. El campeón, entonces. Sí. ¿No? También tranquilo, oye. Sí. A ver, Lista, ¿qué porcentaje le damos a Iván entonces de premio? Bueno, hai que decir que nesta carreira traballou, traballou, non se lle deixou nada por aí. Sí? Bueno, sí. O sea, tuvo chollo. Chollo e veu preparado, veu cos deberes. Sí? Sí. Traía la libreta... Si non, igual 2 puestos máis atrás. Pocas veces vou sin os deberes, E lo sabes. Bueno, pero esta aplicache un pouco máis. Facíate falta. Bueno, que todo esto tenemos aquí en el estudio, porque vamos a hablar de la 30ª edición del Rally de Coruña. Y mañana, por ejemplo, hay gente pues que se va a ir a correr el Rally del Cocido en la sí. Sí. Pero antes va a ir a traballar, Don Adrián Blas, buenas noches. Hola, buenas noches. Otro piloto, en este caso copilotado también por don Iván Carmona. O sea que mañana, no, que te acerques al micro. Que te acerques, sí. A ver, aquí. Que te acerques al micro. O sea que, ¿qué dice José? ¿Que primero vas a trabajar? Sí, claro. É un currante. Ostras, macho. Pero el rally, ¿no tenéis que verificar por la mañana? Voy yo.
Ah, vale. Vale, claro, el jubilado. O sea que tú vas de mañana y él va... Él va cerca del mediodía que me lleve el coche para verificar. Sí, Pero el coche lo llevas tú ya por la mañana, ¿no? No, lo lleva él. Ah, ¿lo llevas tú ya? Sí. sí. ¿A qué hora tenéis que verificar? A las 5 menos 20. Ah, vale, bueno, vale, da tiempo, no hay problema. A ver, as preguntas técnicas. Sí, yo... Sí, son muy volante. Que trabaje él y ya está. Vale, yo no sé si Santi García, que es el campeón. Lo lleva Chungo Iván, porque tiene al otro, Sí. dándole consejos. Sí, nos sentamos mal. Es decir, se juntó el hambre con los ganas de No, comer. así ven os dous. El otro día cuando le berreaba para amarrarlo, no decía nada. No se quejaba, ¿no? Bueno, Santi García, buenas noches. Buenas noches. Este sí que es el campeón de verdad. Exactamente. Ahí, a otro aplauso. No nos levantamos, Santi, porque solo nos levantamos con un presidente. Pero bueno, Santi, imagino que estarás lleno de orgullo y satisfacción de ganar la 30ª edición de este Rally de Coruña, que además era la primera que valía para el TER. Sí, muy contento la verdad, porque llegó así un poco de rebote, como quien dice, pero hay que estar ahí. Así que nada, contentos por esta victoria en la 30ª edición o por encima, así que genial. A ver, hay que estar ahí porque, oye, pinchó Iván, pero puedes haber pinchado tú. Sí, sí, no, eso está a la Y orden el del día, así siguiente que- sería primero. O sea, Correcto. que hay que estar en orden del día, efectivamente. Ahora que decía lo de las notas, creo que Néstor creo que había hecho una libreta Sí. para los rallies, ¿no? Sí, sí, estuve trabajando y sacando unas libretas para Sí. copilotos. ¿La sigue teniendo? Sí, Sí. Iván, ¿tú no conocías esa libreta? Yo es que las hago yo. Ah, vale, pero a ver, Néstor, te estoy hablando de una libreta profesional, con su gusanillo ahí y todo. Espera, yo me voy a cambiar, Ya. me voy a cambiar del sitio. Claro, como te la acabas de soltar, ¿viste? No, digo que las mías, yo soy muy pejiga las libretas y al final ya conseguí lo que yo La quiero versión. llevar y las hago yo. Y- A ver, está jubilado ten tempo, ¿Las guardas? Sí, todas. Todas. Está bien. Tengo no sé cuántas tengo, un montón. Sí. Pero no, ¿te vale un de un rally para otro? Por ejemplo, del Coruña del año pasado para Coruña de este? No, normalmente nosotros tomamos notas de nuevo. Sí. Sí, todo pode variar. Sí, lo que pasa, por ejemplo, el año pasado que corrí con 7 pilotos diferentes, claro, iba a la libreta anterior, hostia, ¿cómo son las notas de este? Y para familiarizar un poco, ¿sabes? Pero bueno, después ya, la verdad que sí que noto que estos años voy corriendo con varios pilotos y, joder, la evolución es bastante grande. Sí. Porque, claro, el adaptarte a cada uno, pues lleva su trabajo. Y yo ya tengo mi edad. Claro, es que además aquí ahora tenemos, vamos a decir, el veterano, piloto veterano, José Lista. Eso es un chavalito. Sí, 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 sí. Tenemos al... Jovencito. Al joven, la joven, vale. joven, a Santi, y tenemos el futuro, que es Adri. Témolo todo. Así que, ¿no? Está... Sí, correcto, correcto. Sí, bueno, teníamos que habernos cambiado para que fueran siguieran el orden, pero le dije, vamos a poner a Adri en el medio de los dos que son más veteranos. La culpa de esto la tiene este, Sí. porque fue el que me rescató, E mira, ahora non dá feito. Claro. ¿no? Pero fue el que me rescató, la verdad que no pensaba yo volver al nivel que estoy ahora. Marta, Es para Adri. Ah. Que quien se sienta ahí, o sea, gana, ¿eh? Ya te lo digo. ¿eh? Ah, bueno. O sea Sí, que es verdad. un empeño. Sí, sí, sí. Mira, David en el Dakar, estos dos en el rally, el otro también. Eu en- estaba ali, ¿Eh? Bueno, vai, digo vai. el- Te sientas aquí en este estudio. En este Ah, estudio. vale. Di tú que tú y yo ya conseguimos una copa hace 2 años, Sí, bueno, pero... que subimos al cajón. Sí, ya te comprendo, ya. Sí, hicimos terceros en Pontevedra. Hostia, joder. Bueno, Santi, Después ya no veo. ya no me más. Sí. Santi, ¿tú de copiloto saltas mucho? Yo poco. Poco. Desde que empecé con Néstor y hoy seguimos, a día de hoy. 2018. 17. 17 ya. Hostia, Sí. macho. 9 años ya. 9 años de pareja. Bueno, empecé yo el 19 con A este. ver, andar cambiando tampouco. Si estás a gusto, ¿para qué andar cambiando? Al final. ¿Qué pasa? ¿Que no te puse el teléfono ahí? ¿No está?
está bien el música en el Sí, teléfono? yo le llamo, pero es que tengo que estar pendiente que me digas que ponga la sintonía de momento bache. No, no dejamos nada. Avísame. Nada, cambiamos, dejamos. Si no nos va a dar tiempo, nos vemos. Pero no, si queréis ver el momento bache, veis el programa El Cuerpo. Efectivamente. Son los mismos. Sí, pues Son sí, más grandes que los mismos. efectivamente. Si no nos da tiempo. Total, nos faltaron nada. Claro. Mira, bueno, que nos van a poner ahora el teléfono a Néstor. Bueno, si ya durmió al niño, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que ahora sí. Mira, ¿y dónde conociste a Néstor? Pues lo conocí ya en la primera carrera que fuimos, fue a un camp rally de esos que hacían en Braga. Y, Un camp rally de estos. sí, en el circuito de Braga. Y se inició. Sí, y pues nos conocimos allí el mismo día, así que... Porque tú empezaste en rallies o pasaste de autocross, como hay mucha gente. No, yo hice algo de karting, pero nada, 2 o 3 carreras por ahí sueltas y después ya empecé ahí, fue el primer rally, bueno, rally, la primera experiencia con coche de correr, vamos Sí, a decir, exactamente. que fue con un 206, un Super 1600, que tenía Manolo Senra, Sí. y allí salimos, nos presentamos allí y lo hicimos bien la primera carrera, ¿verdad? Sí. Pero a ver, porque Néstor, ¿de dónde? ¿Es de Coruña? De Padrón. De Padrón. Vale, o sea, zona... Creo que tenemos ya el teléfono, ¿no? Don Néstor Casal, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena, antes de nada. Muchas gracias. Porque le preguntaba yo a Santi que ganar en Coruña y en esta edición tan especial tiene que llenarte de orgullo también, ¿no? Sí, la verdad es que fue una sensación muy chula, el rally de casa de Santi, de los patrocinadores y todo. Y la verdad es que hizo bastante ilusión por Santi, por la familia y toda esa gente. Claro, no me extraña. Estaba preguntando ya a Santi que dónde te había conocido y me dice que fue en el 2017. ¿Tú lo recuerdas todavía? ¿Cómo? Perdón, es que se escucha fatal, ¿eh? No, te decía que dónde habías conocido a Santi. Santi no recordaba que había sido en Braga, en un camp festival. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Me llamó José Murado unos días antes que él no podía ir a correr con Santi y yo me apunté de cabeza. Vale, pero tú, o sea, ya tenías experiencia de copiloto. Sí, bueno, yo ya corría, experiencia todavía casi no la tengo ahora. Bueno, Qué humilde es. sí. A ver, 2017, son 3 más 6, 9 años y carreras llevas unas cuantas, ¿eh? Como dice Santi, llevamos 10 años en las carreras. Casi. Mira, ¿tú dejas a Santi alguna vez? ¿Corres con más pilotos? Sí, fui con más pilotos y sigo corriendo con más pilotos. Para Santi es con el que más carreras hice. Sí, ¿es fácil copilotar con él? Sí, bueno, ahora es más difícil porque A ver qué dices. antes nos íbamos a comer por ahí bien y tal, pero bueno, ahora Más serio. se pasó a la secta de comer de tupper, entonces es más complicado. Modo fitness. Uy, ¿qué pasa? ¿Quiere adelgazar o qué? Bueno, no mucho, la verdad, un poquito. Un poquito, ¿no? Vale. Bueno, yo tengo aquí apuntado que varios trofeos, pues, por ejemplo, en el 2025 quedasteis quintos en el Rally de Coruña con un Citroën, en el 2022 terceros de la beca Junior con un Peugeot 208, aquí en Coruña pues estuvisteis en el Rally Terra de Galicia en el 2025 con un Toyota Yaris, o sea que Santi salta mucho de coche. Sí, le gusta probar coches nuevos, la verdad. Sí. Y la verdad es que eso es una cosa que mola mucho. Sí, claro, vas cambiando. ¿Te avisa con antelación o llega y te dice, mira, hoy traigo este? Depende del lío que tenga. Me avisa con tiempo o me encuentro la sorpresa. Ah, vale, bien. Mira, una pregunta, ya que cambia tanto de monturas, ¿te modifica mucho las notas? No, las notas es la misma. Al final lo que necesitamos es describir la carretera. Da igual con el coche que vayas, siempre mantiene las notas. Completamente igual el coche. Mira, yo estoy viendo algo de que tú tienes un formato de libreta que pusiste ahí, digamos, a disposición del resto de copilotos. Sí, la verdad es que soy un friki y mi tiempo lo pierdo dándole a la cabeza y
y diseñé unas libretas después de haber comprado todas las que se venden por ahí, de copilotos reconocidos de Europa y de todos lados. Ajá. Y me puse, hice ya unos, la verdad. Vale, está bien. O sea, y te funcionan bien, ¿no? Sí, no me voy a decir que no, porque quedaría un poco mal, ¿no? A lo mejor le hiciste alguna modificación o alguna actualización. Evoluciones. Evoluciones, sí, efectivamente, no sé, desde de la primera a la última. No, la verdad es que cuando las hice lo pensé todo súper bien, junto con Pablicho, que fue el que me ayudó a diseñarlas. Sí. Cogí lo mejor de cada libreta que les quería probar y no las cambio, la verdad. Bien, o sea que están funcionando bien. ¿Y algún copiloto las está usando? ¿Sabes si al final funcionan? José Mirado, las hizo en algún rally. Ahora el chaval que corre con Antonio Pérez Orozco me encargó otras, algunos por ahí, pero es lo que te digo, no le sigo mucho la pista. Vale. Me escriben por email y no le sigo mucho la pista. Vale. Bueno, ¿Santi te dijo ya el calendario de carreras para este año? Creo que sí. Creo que, bueno, no sé si Desvelado ya creo que quiere hacer Pontevedra y no sé si algo más. Vale, ahora a ver si nos lo dice. Bueno, oye Néstor, muchas gracias, sé que, porque mañana tiene rally también, además tú. Sí, voy con un mecánico que nos viene a las carreras, que está empezando y sale de la Copa Dacia y le prometí que le iba a echar una mano y ya vamos a un poco más lento de velocidad. Sí. Por el coche, pero bueno, seguro que lo pasamos bien. Vale, aquí te va a dar tiempo de escribir más en la libreta. Sí. Seguramente. Bueno, oye Néstor, que no te queremos molestar más porque sabemos que mañana tienes que madrugar y oye, agradecerte un montón que estés en Escape Motor y oye, suerte mañana. Mira, precisamente tenemos aquí a Adri Blach y a Iván Carmona que van a estar en la misma categoría que tú también en la DACE, corriendo mañana. Sí, corre en la Dacia, sí. A Carmona lo conozco, a Adri Blach no, seguramente que mañana lo conozca. Sí. Y a ver si me llevo también con él como con su hermano. Ah, vale. Esperemos, hombre, la familia... Oíste, Néstor, es mi protegido, ¿eh? Ah, bueno. No te preocupes, que no voy a hacer nada, ¿vale? Si de doblete en el cocido creo que estamos unos cuantos, porque yo nada más que hago levantar la mano cuando fui a reconocer un tramo. Así que... Ya. Bueno, oye Néstor, muchísimas gracias, es un placer y enhorabuena de nuevo. Nada. Gracias a vosotros. Venga, gracias, chao. Venga, chao. Chao. Bueno, o sea que las notas en esa libreta, Santi, van bien. Sí, no soy mucho yo de cambiar notas y van perfectas. Perfecto. Bueno, Ahora tiene que desvelar. claro, a ver, ¿qué planes ya para este año? Para este año en principio vamos a hacer Pontevedra también, en principio con el Skoda otra vez y después a ver, me gustaría hacer de nuevo de tierra, de Tierra de Galicia. Y de momento más o menos no hemos mirado eso, si puede hacer alguna más por ahí, pues bienvenida es. Mira, pues de todos estos coches, porque Peugeot, Toyota, Citroën R2, ahora saltas al Skoda, el cambio, ¿te gusta variar o qué pasa? Hombre, probar coches buenos les gusta a todos, creo, entonces hay que... Pero bueno, a ver, es una oportunidad que mola, no seguir un campeonato ni no tener que estar... preocupado por estar siempre con el mismo coche, pues te permite eso, ¿no? Y al final el año pasado corrimos con el C3, este año con Skoda, el 24 también con Skoda de los antiguos, vamos cambiando, probando así un poco todo. Bueno, o sea, te diviertes. Sí, siempre. ¿Habéis corrido fuera en Canarias con uno de Yacar o no? No, yo en Canarias nunca Nada, corrí. no fueras. No, fui a verlo muchas veces, pero correr no. Te había llamado una vez y estabas en Canarias. Puede ser. Era eso. Puede ser. Efectivamente. Yo es que recordaba algo de eso. Bueno, y del rally de Coruña, ¿qué te pareció en general el rally que preparó ahí Alvarito? Pues la verdad que muy chulo. ¿Sí? Ya nada más poder hacer el tramo espectáculo y el viernes en medio de la ciudad. Bien. Todo el mundo quiere correr delante de los municipales y no lo hacen. No, pero es chulo, joder, al final pasas por ahí los que somos de aquí de cerca todos los días, como quien dice, y poder estar por ahí corriendo con un coche de
de carreras en una ciudad grande como Coruña, con tanta gente, pues mola. Sí, porque evidentemente había mola. muchísima gente. Había gente. Mucha gente. Tuve mucha suerte con el tiempo. Sí, Lo que pasa es también. que se tenían que haber involucrado más la policía local. Ya, porque creo que algunos coches llegaron tarde. No, y incluso. aparte de eso, o sea, yo tengo mi comentario personal que no lo voy a decir aquí. No, después. No, es que aparte yo trabajé en la ciudad de Coruña, Ya. entonces Conocemos la conozco el percal. Sí, efectivamente. Lista, ¿tú en el tramo espectáculo te lo pasaste bien? Pues sí, estuvo muy bien. No, Sí. la verdad. Cuando íbamos a salir había un coche de calle al lado nuestro, Casi con los nos pega. cascos puestos, tuve que sacar la mano así para decir Casi que nos- parara, digo, casi este nos va a salir pega con una nosotros. ¿Cómo? ¿Qué tal si nos da un gol? A la altura de dándonos la salida a nosotros, Pero adrede, para que no nos metiéramos. pero ya en salida. Pero bueno, esa é unha chorrada. O rollo é que, bueno, era un pouco, sabes, moi girado e tal. Sí. Bueno, facías algo para facer espectáculo. Claro. Facíase Eso, moi ¿no? corto. Ah, corto. Joder. Claro, ainda non salías de un, Sí, é moi un estreito, par de moi corto, moi cortos por aí, xuntas. claro. Sí, moi ajustado. Eu me subixe un pouco máis largo cos codas. Bueno, no, pero No, non sei, pero- me refiero por facer así un pouquiño máis para o público eso, pero eu creo que supero con deces o que se fixo aí, Sí. E creo que o van a mellorar, fijo, Seguro. seguro. porque Dos pasadas un poquito más larga esa. a ver, Desde la igual torre, empezar que nos a bajan rally desde la o torre acabar. de Hércules. Ah, Por claro, es ejemplo. verdad. Claro, por ejemplo. no, sí, a ver, ainda que fagan o mismo está ben, sabes? Si la gente que cuando estábamos ahí entrevistando decía, hombre, sí, corto, una vuelta Aparte más, o público estaba arriba, Sí, o claro. rollo do Sí. hospital e todo eso, Sí, se veía. Bueno, hasta que vinieron los municipales sí. aquí a bajarlos del muro, ¿eh? tamén. Sí, nos bajaron del muro a la gente de arriba, a los municipales. A mí me Y tiene- con- a si mí no, me- que si no decir, o se bajaban o los multaban. A ver, hai pequenas no sé cousas. por qué, pero Pues a ver, sentados. estaban en el muro y dijeron, os bajáis o empezamos a multar. No sé en base a qué iban a multar, pero... A ver, a mellor tamén por si que hai alguén Claro, abaixo. me imagino que sea por eso, probablemente. Pero aquí, como todo, pues me imagino que de facelo a primeira vez vas aprendendo errores. Sí, bueno, eso- por ejemplo, hay que ir o carril izquierdo da dereita estaba saturado e tal, por eso chegábamos tarde ao control. Claro. Pero poden habilitar o izquierdo para nós, Sí. Sí. sabes? Sí, Cousas, eso é certo, pequenas yo- cousas, Había cola. que para facelo así a primeira vez non é ben. fácil, é moi fácil Ah, no, criticar, pero... No, si la organización tal, yo critico la actitud Sí, de a la ver, os policía policías local. estaban ali de brazos cruzados Sí. e non facían nada, sabes? Colaboran pouco, ven un policía para atrás, mándanos polo carril izquierdo que estaba cortado, que non iba a vir nadie de frente, Sí, se é que quedaba para pasou nós. o mismo, cheguei ali Claro. e pois vou adiantar a todo o mundo polo carril E izquierdo. nós tamén penalizar. hasta que vin un local, que Xa. cando vin un local dixen, hostia, este mete... Claro, a mí non me dixo nada, por lo menos, non sei a vos. Pero Claro, pero es que metía los coches para abajo, ¿sabes? Ah, en vez sí. de desviarlos a la hípica, los metían para abajo. Entonces, claro, llegaban vale. con nosotros al control. Eso non sabía. A mí me estaban cortando allí, para mí solos. Claro, a partir de, dos antes que nosotros, de Diego para atrás, todos. Joder. Pero son... De hecho, anularon los controles por eso. Sí, sí. Claro, porque ya bastante. Claro, 10 minutos desde la Torre de Hércules, Claro, y resulta claro, que sí. nosotros entremos 2 minutos tarde y fuimos los que menos entramos. Ya. E despois para a afición está moi ben, porque ven a salida dos coches, Sí. mentre nos vamos dar o paseo todo para ir a... Sí, dalles tempo chegar ao tramo. Dalles tempo a un par de metros xa están no tramo. Sí, está ben pensado. Eu creo que eso foi o punto máis guapo. O sea, que una maravilla. Así da gusto. Y después de los tramos, Santi, había alguno, el de Betanzos, que era nuevo. Bien. Bien. Tenía una zona ahí al principio un cruce un poco estrecho que había que apuntarle, pero Había que Sí. apuntar bastante. porque fuera tenía una piedra y dentro un burato con En que otra si piedra. fallabas aí, cagábala, pero bien. Sí, en el primer kilómetro ya. Ya, ya para Sí, empezar. para empezar bien. Bien. Pero bueno, sin problema, la verdad que el tramo es chulo. ¿Corto? Sí, corto. Bueno, Ah, pero cuatro minutos y Corto, pico. pero... intenso, cuatro, sí, sí, sí. 4%. Tienes el copiloto. Como controlan los datos. ¿y tú fuiste a ver el rally? Bueno, yo por la mañana vi los directos desde cama, que hacía mucho frío, y por la tarde fui a la asistencia y a echar una mano a José y a Iván y a enredar un poco, la verdad, más que otra cosa. Sí. Sí. Bueno, axudou. Sí, ¿le ayudaste a colocar la defensa? Tuvo hasta última hora, que estaba cansado, esta última hora tuvo ali recollendo con nós. Mira, apareció el piloto.
El piloto de aquí. O piloto, no. El piloto que andaba. Fue un lunes a buscarlo. ¿Se apareció? Un chaval por Facebook que me mandou a ubicación e a foto onde estaba. Que pasa? Co que era na carretera, non tiña nada, pero que era na carretera dar voltas, Raspouse. se fastidiou. Pero bueno, para repuesto ou eso vale. Vale. Ves, la gente es... Sí, por eso eu puxe unha publicación, Sí. porque máis que nada para poñelo no sitio para golpes e non anda xa pola policía nos enlaces. Sí, claro, efectivamente. Pero ¿sabes por qué fue? Unos clubes antes dije yo, tengo ganas de mesiar. Y dijo él, ahora te aparco ahí. Y dije, bien me mal, sigue. Hubo suerte, hubo moita suerte. Porque la defensa apareció también. Sí, ali no momento. Pues yo, claro, yo vi el vídeo de que como... Sí, las cosas así un poco... y se quedó. Hubo suerte, porque foi un lunes a buscar o piloto, mirei ali donde que iba a roda, eso, un pouquiño de mala suerte quedas ali xa. Tú no tuviste ninguna incidencia, ¿eh? Así... No, la verdad que cómodo, tranquilo, sin meternos en líos. No, bien, Pero bueno, sin ningún susto así. importante. ¿A quién te hace la asistencia? Lo hicieron los chicos de Muñiz, de Ángel, de el los coche de- el coche es el de él y entonces, pues, Vale. sí, O sea, ya lo tienen de mano. claro. O sea, Estuvimos tú... ahí en el camión con Iván Ares también, los dos juntos y genial. Tuviste tu suerte y mala suerte para Iván por, Sí. por el pinchazo que tuvo, pero... Oye, No, mala suerte, porque. Estabas ahí. Pero bueno, claro. son cosas de las carreras, como dijimos antes. Efectivamente, justo. Sí. Mira, la adaptación a la Skoda, decías antes que perfecta y fácil, ¿no? Sí, no, la verdad que Skoda funciona muy bien, macho. Porque, ¿lo habéis probado antes o solo cuando hiciste... No. Sales al rally directamente? Lo así? probé en Esegan. Nada más. Nada Hiciste más. el Sidan por la mañana, ¿no? ¿Eh? ¿Hiciste el Sidan por la Sí, mañana? sí, hice las pasadas que pude, aproveché al máximo el tiempo. Y nada, fue eso. Subirse al coche y arrancar ya así en frío. En frío. Pero claro, como es, lo de siempre, pasas de un C2, bueno, el C3 es más o menos del mismo nivel. Sí. Pero ¿se nota diferencia de conducción? Es en la misma categoría, pero sí que es un Claro. poco diferente, porque el C3 creo que es un poco más radical, un poco más brusco, Ah. y este Skoda es más dócil, más fácil de conducir, funciona un poco mejor, creo. Es un coche más moderno también, Sí. eso es cierto. Vale, o sea que perfectamente. Adri, mañana, Adri está serio. es que está pensando, Está pensando lo que viene. mañana tengo que ir a currar. Estoy cansado. Está cansado. Viene de currar. Claro, porque, a ver, toda esta gente No, que tenemos venimos de aquí, entrenar. Sí. Ah, bueno, Vale, después de currar. Claro. fuisteis hoy a Dalín Sí, a entrenar los tramos y que estaban mojados, ¿no? sí. 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 ¿Hay tramos nuevos? No sé, nunca corrí la link, para mí son todos nuevos. Para mí también. ¿Tú la Dalín hiciste alguna vez? No, nunca tampoco. O sea, é un rally moi chulo, José tampouco. Eu, 10 anos ou así levo correndo na liña. Eu corrino para todos os sentidos. Sí? Sí. A verdad que é un rally duro, duro. Creo que é tan bonito como complicado, non? Si, a aranga non é nada, Comparado con el Rocío. Pois cuidado. porque resbala moito. Igual parece que vai ben e colles unha De curva, repente, ya. vai tocar sufrir. Adri, ¿con qué coche vas? Con el Dacia. Vais a hacer la copa, ¿no? Sí, el volante. El volante, que ahora es volante FGA, bueno, pero era la... Sí, la realmente sigue viniendo como... Sí, Sandero Eco-Cup. Sandero Eco-Cup, efectivamente. Sí. ¿El año pasado hicisteis toda la temporada o no? No, nosotros hace 2 temporadas fue cuando empezamos el tema con el Dacia, Sí. que bueno, quedó ahí. Y el año pasado no pudimos correr porque no tuve tiempo para arreglar el coche y volvemos ahora. Vale. ¿Quién os va a hacer la asistencia? Mi hermano. Por que vos rides? A ver, es Vale, dijo así, mi hermano. gente de confianza, ¿no? Sí, claro. Siente la casa. La más confianza que tengo. El coche lo conoce bien. Carmelo, ¿tú lo conoces bien el coche? Hombre, casi un monte yo. Por eso, Entonces, tipo, yo calculo conocémonos. Conocernos, ¿no? Sí. Bueno, cuando vas de copiloto, bueno, ¿cuántas carreras hiciste con él ya? 3, ¿no? 3. Tres. Vale. ¿Te trata de piloto o te trata como hijo? Una Porque, mezcla. no sé, a ver, lo que conozco de él, me da que a veces igual se piensa que está con Carmona Junior. No sé. Sí, a ver, yo para mí también yo lo considero como si fuese otro padre que tengo, la verdad. Y para mí, ya te digo,
yo con él a muerte. Si no fuese con Iván, seguiría corriendo seguramente, pero no estaría tan centrado como estoy, porque me ayuda, y cuando estás con una persona que se preocupa por ti, que estés bien, al final con el copiloto pasas muchísimo tiempo. Claro. Nosotros los enlaces son como lo que sea. ¿Ahí te caneo? No, conmigo se porta bien. Sí. Sí. En los entrenos me pone la música esa del diablo. De esos que no saben hablar ahora, ¿sabes? Entre este y el hermano me tienen hasta los huevos. De los van para aquí, vaya. Todo así. Pero tiene radio en escuela. No, coño, cuando vamos en los enlaces, o sea, en los enlaces en los entrenos. Ah, pensé, te iba a decir, te lo ponen por los cascos, por la centralita de los cascos. No. Ves, eu por lo menos apago ya radio. Ya vamos charlando de la vida. Claro, la vida. Como es música perraca, eso, como dices tú. Eso, bellaca. Creo que estos jóvenes no. Jubilados, Son tremendos. Aparte te ponen apodos y... Sí, claro. Ah, sí, ¿le tienes ya un apodo? Pues. Bueno, varios. A ver, dígame. Nada, eso no se dice. No, eso queda aquí. No, porque lo queimamos. Date permiso para que lo digas. A ver, uno solo. Lo que nos llamamos lo quieren, lo más normal. Luego es broncato. Broncato. Ay, qué bueno. Bueno, Santi, dijiste que al final, ¿qué vas a correr? ¿Pontevedra? ¿El de tierra qué tal el año pasado? Bien, la verdad que bien. Sí, Probamos con... Habéis quedado séptimo, ¿no? Sí. Sí, séptimo en general y primero en el 5. Claro, el primero en el 5, o sea, séptimo en general con los cacharros que había arriba. No, bien. Bien. La tierra siempre me gustó, la verdad. ¿Sí? Sí, desde un rally que me hizo clic la cabeza. El Pozo Blanco, pues... Porque no se ve, pero trae una cara de alegría. Cuidado, Cuidado. Y Lo bien. iban pasando, pero... Hombre, es que es divertido. Ponían un 4x4 derrapando que te parece que eres, no sé, más RAE por lo menos. El rally estaba guapo. Sí, el rally molaba, joder. Estaba chulo. Sí, circuitos y tal. Sí, la verdad que nunca correr ahí en Areteixo, por ejemplo. Claro. Buah. ¿Qué te pareció la idea esa del circuito? Pasei no filtramos no mellor. Foron poucas voltas. Sí, a verdade é que A ver si este ano lle dan algunha volta máis. A ver, oíste, a los organizadores nos escuchan. 5 voltas. O sea que... por lo menos. No, sabes que pasa? Que o que note eu, Pasa que se dá a afición chega ali con antelación, bota moito tempo esperando a que empece eso dura 10 minutos. Xa por eso, sabes? Claro. 5 voltiñas, nadie lle vai parecer mal. Pasa que si vas a xuntar moitos coches na pista, se limpa un minuto ni Non nada. pasa nada. Este está acostumbrado a que salgan Sí, 20 a la claro. curva. ¿Qué más da? Claro, porque, oye, pues que haya... Hay que haya... No, é que sei, no pasa nada. algo non sei. Claro, o sea, puede... Para pero- pegar un pouco máis. É divertido, Como 2 tandas ao mellor, non sabes? Xa. Fan unha, un pequeno Pode tal, non sei. Que lle den unha volta. Vale, claro. Vosotros lo que queréis es divertiros. Ah, Pero sí. el que organiza... E a ver, ali peligro. No, peligro non hai. No, ninguno. No, allí Bueno. es el tiempo que tienes que se te echa un coche encima de él. Claro, Ali o problema é a mellor a confianza. sí. Claro, E os ritmos máis bombame e de la volta. Ese é o problema. claro, los que conocéis el circuito... Bueno, os que conocemos tamén temos problema, Sí, pero bueno. Pero Porque sí. en Carballo lo hicieron al revés. Claro, es verdad. Sí, non? No, moi... Algo, Ai, sí, bueno, Carballo sí, al revés, sí, al sí. revés, sí. No, pero Arteixo mejor, que fue donde no canté yo. En Carvalho tuve que cantar notas, pero Arteixo no. Claro, Arteixo ya corréis. É igual, se en el chegáramos a circuito. Carballo podías mirar ao público, Se é para arriba ou para baixo. Que va, no hay problema. En Arteixo corríais en el circuito. Sí. Era una tanda que salía en el circuito. Sin embargo, en Carballo Era se pasaba Sí, por... veníamos detrás. Ahí no puedes meter más, No, ahí no. más vueltas. No, ahí no, ahí claro, no. porque Porque ya entrabas tienes... por uno claro. y... Entrabas a un lado, Entrabas por un lado y salías en el Que otro. estuvo moi ben pensado, tamén. Sí, no, a verdad que Estuvo moi ben. está chulo, máis para xente que vai a ver o rally, ten moitos sitios Sí. para ver. De hecho, a ver, la horquilla que había en la parte de arriba, casi en la llegada, que después ya venía por la vía de servicio, allí llegó un momento que se acumuló un montón de gente que veníais barriendo y llegaba a la tierra allá arriba. Sí. Hubo apuestas de ver lo que aguantaba la gente. Y la gente llegó a poner el paraguas para tapar el polvo, pero no se movía nuestra. A afición Aguantaron estoicamente allí. Hubo Eu una pareja que vi venía... moita xente
no rally este de Coruña, en zonas que conozco que hai que ir andando, Sí. na baixada, ostras, a tope. Ganaría que andaba Moito, El tramo de Betanzos vinieron desde el cruce de la Espeluca, vino mucha gente andando del cruce que había, Aquí en Coruña, a ver, no hacía la moto, había un montón de gente a la tarde había de mucha camino, gente, de camino al tramo, y ahí es una tirada buena. En Aranga estaba aquello que parecía la pradera Pois- toda llena de gente. También. pois che digo, aquí hai afición, en Coruña, Sí. Y encima estuvo muy buen tiempo. Mira, dice Alex, lista sí que ya apuntó no cruce de Aranga. van a apuntar, apuntei, que si non lle apuntara tan ben, Yo te digo lo que dice Alex, que también ellos fueron, Sí. Ahora desde que hay un rally a todo esto. Así que. a ver, a min eu non quixen facer eso, eu cheguei ali moi rápido, cando toquei o freno para ir para o cruce, xa notei que blocaba, non sabes? Entón, desto que vas ao freno de man, e salvas como podes. Que desde a cámara estaba polo lado despois da curva, e parece que o Uri está ali todo loco. Pero realmente non foi así. Descolocado, ¿no? Que Exacto. descolocado. Bueno, por cierto, ahora que hablamos de descolocado y desgobernado, por eso me acordé, hay que mandarle un saludo a Sergio Bello. Sergio Bello y a Méndez, Y a Méndez. a Francisco Caridad, que tuvieron ahí un pequeño percance en Coruña por la mañana, en el tramo de... fue en el primero, ¿ya? En el nuevo de Betanzos, Sí, casi sí. llegando, Casi al final, prácticamente casi ya al estaban- final de meta. Sí, Sí. meta. Que tuvieron un pequeño golpe y nada, oye, desearle desde aquí pronta recuperación a Sergio Bello. Así E a verdad que foi unha pena, porque tanto o coche era bonito para a xente que correcto. tiñan ganas de velo todo, eles tamén somos chavales, seguro que iban a facer moi ben, pero a suerte ás veces No, se juntó daba. un cúmulo de... tal, Moi y- pronto ademais. De hecho, Sergio subió llevaban una GoPro en el coche. Ese trofeo de Carmona, porque o de Santi é 15 veces máis grande. Sí. A Santi le íbamos a decir que lo trajera, pues dijo, Non lle collía no coche. Una casa aparte. es grande, digo, me cago en la De hecho, es fue grande. con sí, el remolque a buscar. A mí me recordó al del Teresa Herrera, a la torre del Cruz Bueno, en el Teresa no Herrera. tanto, pero Pero es grande. es grande. ¿Tenías vitrina de trofeos? No, está en casa de mis padres y bien colocado. Ese casi te parece pilar, Casi vale pilar. A ver, moito sitio para poñelo non hai. Hay que hacer sitio para... Hay que hacer una vitrina casi perfecta. Si ganas po ano, a ver onde os metes. O sea, ¿sabías que era así de grande? No, Ni idea, ¿no? Ni idea, Pues ni idea. Cuando te vi la foto dije yo. yo sí que lo vi allí puesto y dije, Home, nós, cando yo deron, xa flipamos. De verdad, Sí, sí, Dixeron, no. "Buah, vaya barbaridade". é grande. exagerado. Que chulo, o sea, mola. eso queda para vida, Claro, Sí. o sea, es igual que son muy originales. Yo pensé que eran la torre cuadrada, pero si le dais la vuelta, por detrás está Medio torre. está hueca. Está hueca. No, la torre es completa, Pasa que Carmona tiene un parte y José tiene otro. Claro, que van dos trozos. Hay que correr el año Dios que me viene. libre que den un solo, Escucha, cuando ganamos en Mariña, dieron y llamé a los que hicieron el trofeo, dije, ¿qué pasa? Para el copiloto no hay, Bueno. y mandármelo a casa. A verdad tamén é que é triste, Hombre, que, eso. quero dicir, no coche vamos os dous, a vida arriesgamos os dous, traballamos os dous, un triste que den un. Ahora sí, que de uno solo que de Pues hecho. fue así, llamé oye, pasa esto, no te preocupes que te mandamos uno a casa, los 15 días tenían un casa, igual que el de él. Mira qué detalle. Hombre, es que No, es que piloto por piloto, ¿no? Hombre, trabajo de los dos. Sí, sí, eu vexo. Porque bueno, el de Santi y Néstor es porque quedaron campeones y Lista y Carmona pues son De segunda división. primeros en el certamen autonómico y quintos absolutos del rally, O sea, Bueno, porque Iván Ares aí nos fastidiou nos dos últimos tramos. Apretó. apretó un poco, ¿no? Cando vi que levaba 40 e algo detrás miña, dixeño, Iván, en un tramo xa Se nos ventila, ¿no? Así. igual, fixo un borral igual. Sí. Bueno, déjame que cuente el calendario porque tenemos Bueno, mira, dan la enhorabuena al puto amo de Pozo Blanco. Ahí el hermano aquí de este. es que Robert y yo hay un Pozo Blanco que bueno, lo pasamos genial. ¿Sí? Bueno, corrimos la beca los dos y ya te dije, ahí en ese rally, no sé qué me pasó. Y dice, Pero de día o de noche lo pasaba. No, de día. En el rally corriendo, en la noche también, pero... La verdad
que ese día Vale, ¿Os gustó el Pozo Blanco? Sí. ¿Sí? Ahora tenemos mucha coña con ese rally. Ah, sí. Porque venía de antes de no ganarles nunca y ese rally pues le arrancaba la cabeza a todos. Además desde el minuto 1. Sí, no. ¿Y ahí que ibas con el C3 o Con el o con 208, Ah, el Rally 4. 208, sí. Eso es. Sí, efectivamente. Con el 208. Bueno, ¿y no te animas a hacer el Campeonato de España de tierra o no te da tiempo? Ya es fastidiado por tiempo. Como molaría, evidentemente, pero... Encima son todas carreras son todas lejos, sí. Son todas lejos, muy lejos. Pero bueno, nunca se sabe. No se puede decir que no. Bueno, tú no sigues un campeonato No, de tierra. ahora mismo llevo 3 años haciendo así carreras Suerte. aquí cerca que me gustan y lo pasamos bien y ya. Se trata de eso. Eso es. Vale. No como Adri que va a hacer todo el campeonato. Tens que probar un autocross tamén, como a teu tío, non? Xa me están... Na 4x4, Xa, eso molaba. verdad? É unha experiencia, é moi guapa. Seguramente. Pasa que eu verme aí con tanta xente. No, eso. Alrededor, sí, Estás preparado. Con público, con público. No, sí, con público y con los... No, caballos que van al lado. Vese peor desde fora que desde dentro. Sí. Sí, e respétase bastante, Sí, ¿no? Ainda que desde fora parece que tal, Xa. pero eu corría en turismos e ora na 4x4 Vale. hai un respeto, hai No, seguramente non al é final un- eso non... anímate a que o fagas. Hay un respeto. Habrá que probar. En respeto, pero después. No, no lo he dicho, Pero, yo te dije todo. Cuando llega Tú ponle la cara. Hay respeto. a la primera curva Garteixo. ¿Cómo? Allí. No. Y después cuando la pum, y perdón, no te vi. A ver, sempre hai algún polo medio Algún toque ten que ver. Sí. pero non é A ver, algún huevo siempre se rompe. non é hai bastante respeto, mira que eu veño de batallas, Sí. de turismos cando se peleaba, bueno, non había nin respeto jolín, me está gustando. Sí. Yo, tuvimos aquí un día a Señarís, que es piloto de autocross, y él dijo, si pasa el radiador, pasa el coche. O sea, que tú imagínate cómo son. Eso na división a outra. Que pasa? Aquí os coches tamén costan máis cartos, Ah, Si pasa o radiador igual deixas un par de euros. Entonces eu creo que vai por aí os tiros. claro, exactamente. E a xente tamén máis veterana ten máis sentido. Sí, aparte, claro, estos son dos más mayores, o sea que... Sí, pero bueno, también son perros viejos, ¿eh? Sí. Ai, sí, Cuidado, que se juntan a todas cosas. é verdad. Es que además, Sabino la última vez que estuvo aquí me dijo, oye, tienes que invitar a mi sobrino Santi, que... Mira, está Sabino, dice, bien lista. Está Sabino. Se sabe de que vai. sabe. Bueno, veo que hay mucha gente por ahí, está Alberto también Olañeta, por ahí, Roberto Blache, el puto amo de Buzo Blanco, exactamente, Chucho Barreiro, Alex García, lista sí que ya apuntó y tal. Dice Alex que el formato de libreta de notas de Mauro Barreiro, top. O sea, Mauro también tendrá su propio sistema. Cada un xa lo Cada uno tiene su A ver, Xa hai tablets e todo, non? Sí, también. Hai tablets. Corrección Sí. con tablet, no. Con este rally la hicimos con la ¿La tablet. hiciste con tablet? Sí. Ah, sí. ¿Y qué tal? Ahora hai... A mí mientras me cantan las notas, me da igual por probar. Ese será o copiloto. No lo sabíamos, si no lo podíamos haber preguntado a ver cómo era lo de la tablet. Ah, sí. No, pero yo creo que funciona bien, ¿eh? O sea, él está cómodo. Pero viste, en Suecia, gente de tablets usó la libreta, Ah, Un aférrimo de la tablet usó la libreta. Es que como enfría a lo mejor la batería, Claro, digo, en está Suecia, rápido. en Suecia, cuidado. Ay, con fin saca el dedo. Bueno, claro, en las notas, lo que pasa es que, bueno, claro, tienes que ir pasando la página, dándola ahí, no sé, a ver, será... Bueno, a ti no te da tiempo de verlo, pero... Yo No tiene porque hoy tienes pero- mandos Bluetooth. No, yo no probé, no, si la pasas con el dedo. La Sí. puedes pasar A ver, con el dedo, la puedes pasar eu con- creo que mellor é a libreta, Sí. Yo no lo probé, pero hay copilotos que A lo mí probaron, daríame dice medo, que- unha tabla ao lado, a mí No, yo no voy, o sea, yo no voy a llevar tablet, ya te lo digo yo. xa botar gotas antes do tramo e pon as gafas de sol non lace, si pon a tablet, Yo tablet, dallo o brillo. yo tablet no voy a llevar, eso lo tengo clarísimo. Yo prefiero la libreta, pero bueno. Adri, ¿tú no dejas ir con tablet o no? Padre, dallo. Yo le dejo lo que quiera. ¿Por qué? No sé. Este igual, con que cante. Bueno, de todas maneras, yo no sé quién fuera que se le habían perdido las notas y tenía las notas en el teléfono Sí. y las fue leyendo por Fue en el Mundial, creo que fue en el Mundial. Evans o uno de Sí, estos. Ostras. sí, sabían, no sé qué les había pasado con las notas, si se habían perdido, no sé qué, y Claro, el tío sí, cogió el sí. teléfono y ¿cómo? Aquí hay notas. Aquí hay notas, vamos. Eso, si lleva los tablets ya no pasa.
Claro, efectivamente. Bueno, José Ángel Valera, buenas noches, el amigo bueno, de Miguel Antonio hoy fue el que hizo el podio, hay que darle, pues el lagarto se quedó dormido. Yo creo que están sin servicio de internet todavía, pues se han mudado, se han cambiado de casa y creo que los tenemos ahí un poco. Estaba también por aquí, acabo de ver a Saúl Pensado, que también queda. Tenemos a nuestra asturiana de pro y ¡hombre! Que nos saludó al principio. Casi marca la pole, Casi, sí. Marcos Magán, que no puede fallar, claro, como siempre. Así que. Están los del Mini. Los chicos del Mini. Sí, veo mucha gente hoy, veo por aquí, muchísima gente. Isaquito, que también me pareció verlo aquí, sí. Anda también por ahí, Isaquito. Pues Pasa que hoy lista hoy no está revuelta. Está tranquilo. No, está tranquilo. Está tranquilo. Está un poco subido, como ganó. No, al contrario. A ver, es que hay el que tiene estado más revoltoso. Tener aquí a dos campeones, para nosotros es un lujo. Sí. Es un lujo. Mira lo que te voy a decir ahora. Tienes a dos campeones, pero tienes uno ahí que si hace los deberes y hace en condiciones, te digo yo que va a dar mucho que hablar. Es que te iba a decir, y el futuro lo tenemos aquí también representado, Dani. A ver, no es una responsabilidad también que decir, ay, tu hermano, es que tu hermano para aquí, y tu padre, ay, claro, es que trae una presión añadida desde atrás, ¿no? Sí, pero bueno, no puedes pensar en eso. A ver, todos tienen que empezar, ¿sabes? Pero que no te dio por el golf o por el tenis o por... Yo jugaba al fútbol. Lo que pasa es que me lesioné el tobillo y como de pequeño hice karting y siempre me gustó, pero lo dejé con 8 años un día porque quería jugar al fútbol. Mi padre me dijo, ahí sí, pues vas a aprender. Luego quise volver y nada, me dijo, pues cuando te compres tú un coche corres. Bien. Y aquí estamos. ¿Y en fútbol de qué posición jugabas? Media punta. Era bo, ¿eh? Sí. Sí. ¿En qué equipo jugabas? Calasam. ¿Pero llegaste a estar en alguna división en serio? Sí, estuve en división de honor. Lo que pasa es que eso, me rompí el ligamento del tobillo y me tenía que operar, fue lo del COVID y dije, no me opero. Y ahí me quedé. Y pasaste al Dacia. Caleu, dereito ou esquerdo? El derecho. Ay, las generales. Hay ter problema ahí, ¿eh? No tiene, no. No tiene problema. Queda abajo y ya está. Sí, No es más blandito. no tengo yo duda. Claro, bueno, que había que apretar. Pero con eso no es dejarlo caer y fuera. Bueno, son las 23:47 y se nos está yendo el programa ya que nos está acabando. Antes de nada, que tenemos que estar de cumpleaños Iván Ares hoy, felicitarlo. Ostras, es verdad. Felicidades. Y a Alberto Lorenzo Padre, que su taller de motos. Veterano también. Veterano, efectivamente. Veterano, pues hay que felicitarlos desde aquí. Bueno, tenemos este fin de semana hay entrenos en Arteixo, autocross, la Peña Autocross de Arteixo, ahí en el circuito José Ramón Losada. Pues el sábado 7 tenemos desde las 9 de la mañana hasta la 1 y de 2:30 a 5. Y el sábado 21 será la primera carrera del campeonato gallego, ya para arrancar. Salón de Vehículo de Ocasión Berrumbado Espacio Coruña, del 5 al 8 de marzo, 400 coches expuestos, nada más y nada menos. Tenemos la 35 edición de la concentración mototurística Ruta Nacional 634 en Mondoñedo, del 6 al 8 de marzo. Un rally todoterreno en Guadalajara también, 6 y 7. La primera ruta 4x4 Os Trepapetois, es complicado de decir, el sábado 7 en Cacabelos. Tenemos también la Xuntanza Motera Impala Gallega, que hace un cocido en la LIN, coincidiendo con el rally, el domingo día 8. Está el Salón del Automóvil de Vigo, también del 4 al 8, ya empezó ayer, en el IFEBI, en horario de 11 a 20 horas y la entrada 8 euros. Me parece un poquito cara la entrada, 8 euros. Me parece un poquito cara. A ver, subiu esta semana todo. Ya, sí. A ver, sin necesidad, pero sí. Sí, que a esto no le afecta. Oye, botei eu en Carballo esta semana do rally e tal a 1,28 céntimos, a 1,50. Sí, Oxe. sí. Ayer estaba a 1,48. Cachorrada, ¿eh? Sí, con la tontería esta. Y estamos consumiendo el combustible que se ha comprado el petróleo hace 6 meses. Eso ya está pagado desde hace cuándo. Bueno, ¿qué más? Esto no es de rallies, pero os lo quiero comentar. Mañana, viernes, día 6 de marzo, a las 9:30, hay un concierto del grupo Prime Minister en la Sala Pericado en Coruña, a beneficio de la Asociación Galega Fibrosis Quística. Son 10 euros, es un donativo, y dos de los músicos son Toto y Carlos, que son compañeros nuestros en el Ecorrally que corren con un Kia.
con ese Kia más grande que veis siempre que le corran, pues son ellos dos. O sea que aún está ese tiempo de sacar las entradas. Hay entradas allí a la venta. Sí, puedes cogerla allí. Son 10 euros, que es el donativo íntegro para esta asociación galega de fibrosis quística. Tenemos Fórmula 1 en Australia, en Albert Park. La carrera es el domingo a las 5 de la mañana. Debuta Cadillac ahí con Checo Pérez y Alonso, pues no sé, parece que libra el coche. No sé qué carajo le pasa, macho. Esto es, desde luego, es un caos total para el equipo, porque que no aguanta ni 15 vueltas, ni 25 vueltas, no sé. Adri Newey era un fenómeno y ahora parece ser que no, que Aston Martin no. Adri se ríe. ¿Tú sigues la Fórmula 1? Ya no. Ya no. No. ¿Y tú, Santi? ¿Sí? Un poco. Un poco. Algo sí, pero No madrugas a las 5 de la mañana para la carrera. No estoy motiva, pensando, pero no motiva. Claro, efectivamente, no motiva. Bueno, tenemos el Rally Costa Brava histórico. Va a estar por allí nuestro compañero Luis Carré. Y que yo sepa, solamente vi de la escudería Ferrol a Pablo Rey y a María del Pilar Seco con un Peugeot 106. El resto, prácticamente todos extranjeros. Y nos queda también el Salón del Automóvil en Lugo, del 6 al 8 de marzo en el Pazo de Feiras, y andará por allí nuestro ingeniero químico particular, don Pablo Terroba, que creo que le van a hacer una entrevista. O sea que... Eu xa non sei o que dixo ao principio. Algo de autocross, non sei que. Te lo recuerdo, te lo voy a No, todos sí. no. No, me parece bien el apunte, porque está bien recordarlo, porque son los entrenos en Arteixo, en el circuito José Ramón Losada. El sábado 7, de 9 a 1 y de 2:30 a 5:30. ¿Tú vas a ir? Vou ir hasta Lalín, aquí onde está xa. ¿Vas a ver a...? Sí, teño que ir, sí. Compromiso. Sí. A ver. ¿Pero a verlos o Él vas a estuvo ver echando una mano y ahora le toca a Lister echar una mano. A ver, eu vou a aconsellalos. ¿Ah, sí? Despacio, tranquilos. el coche. Sí, merecen que esteamos por ali. Sí, animando. Sí. ¿Cómo se plantea la carrera esta, Andy? Tranquila. ¿Sí? Sí. ¿El Dacia es fácil de llevar? Sí, o sea, a ver, es un coche que no corre mucho, de chasis va muy bien. Y bueno, ahora con las ruedas de carreras que le pusieron ya... Eso te iba a preguntar, hubo cambio, ¿no? De los Sí, ahora el coche es otro, Sí. anduve muy poco con él. Tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, pero es que antes con las que corrimos nosotros que no era, el coche no era directo, te rebotaba y no sabías para dónde iba a ir. Eran de calle. Sí. Y ahora eso, con las de correr, pues otro rollo. Hay que acostumbrarse a ellas, que nunca anduve con las ruedas de carreras, Ajá. pero bien. ¿Y qué marcas son, Camora? Pirelli. O sea, ya lleva Pirelli ya... Xa saber como van. Ten callo, ca rodas, co aire, con todo, xa ten el... Eso deixallo aí van. ¿Qué presión le metes, Iván, a estas Pirelli? Ya veremos. Eso no se dice. Ah, es secreto. É secreto. Por eso dije ya veremos. A mí usted fino. No, viste, tengo 52 años, que no te olvides, muchos Pero o carreras. coche é un Clio, non? Porque al final ven... Sí, un Clio que corre menos, sí. De serie. E amortivación tenes este Sí. ano tamén, amortivación. No, ya lo teníamos Ah, antes. vale, xa estaba. No, cambiaron las ruedas. Eu viño esta semana que non llovira, verdad? Jolín, está ben, para iniciarse. No, el coche va bien. Para correr, para disfrutar. Tú, Santi, tú no tuviste esa opción de empezar en una copa así más baja, tú ya pegaste el salto. Yo ya empecé con una ¿Qué? copa con R2. Con Carpeu yo e todo esto, non? Sí, con eso. O sea, ¿hiciste algún curso de conducción o algo? Sí, en PTC Hombre, PTC. hice varios. Es que, Hombre. varios. Sí, sí, Vale. ¿Y siempre se aprende algo? siempre. Aún estoy pensando en hacer otro... ¿Ah, sí? Hombre, Joder, macho, el Antonio pasa todo Dios por allí. Algún día. Si llega a tener el circuito un poco más cerca, ya, sí, eso es cierto. ni Pero vacaciones se tomaría, tío. Bueno, Se llega rápido. Pero los hay más lejos, ¿eh? Sí. Ya, bueno, pero me refiero que, a ver, este cerca no está, o sea que... Bueno, pero lejos tampoco, está más lejos el Jarama. Hombre, sí. Pero allí no tienen a Antonio. Por eso. Así que, sí, señor. Dice aquí Alex, suerte para Iván y Adri. Gracias. Así que... venga. Yo voy a tener que hacer un curso de copiloto, a ver si me actualizo. Sí, claro. No, ti xa te actualizas nos enlaces con chunda. Está moi bien. Mira, de patrocinadores, ¿qué tal va bastante? Bueno, bien. Sí. A ver. Sí, Sí, hay claro, uno claro. que pone unos puntitos en la... Sí. ¿eh? Sí, ese de Ramón García, ¿no? Ramón García, sí, justo, es que sabía el apellido, no me acordaba ahora del nombre. Ese bien. Es buen patrocinador. Sí, hombre. Y Adri, ¿tú qué tal vas de patrocinadores? Yo bien. ¿Sí? Sí, poco a poco. Empezando hay que conseguir, es más complicado, pero bien, no me quejo.
Tengo ahí la pegata de escape motor para que si la quieres poner. Habrá que ponérsela. ¿No? Siempre te dan un pequeño... Da caballos. Sí. Eso va para adentro. Entonces, vaya. Sí, caballos. Porque eso sigue yendo con el gas. Sí. Sigue Sí, la- lleva gas. ¿Y lo podéis usar? De hecho, tenemos que ir a las verificaciones con el depósito lleno de gas, Ah, por tema de peso. sí. ¿Y cuánto lo usáis? ¿En los enlaces? Los enlaces. Los enlaces. Eso vou poñer eu a mi subir. Sí, porque non me chega gasolina pos 4 tramos. Entonces, si tiramos de gas. No estaría mal. Bueno, en Coruña para tal tuve que hacer un programa, o sea, tuve que ubicar todas las gasolineras porque había entre Aranga y Oza no había gasolinera y nosotros no llevábamos. Eu creo que o Mitsubishi é o coche que máis consume de todo o campeonato. Seguramente. 80 aos 100. 80 litros. ¿Y de cuánto es el depósito? En banco de 50 potencia. litros. ¿El depósito? 50 litros. Sí. Eu creo que ese coche é o que máis consume. ¿Tú O sabes sea, cuánto tuve que consume? tenía el roadbook entero en rojo, ¿viste? Si llegamos aquí con tantos litros hay que meterle tanto para aquí, José, no sé qué. O sea, tenía plan A, plan B, plan C y plan D. Tú ese programa no lo tenías, ¿no? Bueno, Venen moi modernos, verdad? Os... si gastan menos y o depósito más grande. Es más grande. En enlace, no, tamén Sí, consume un pouco. sí. Lista tiene. Nosotros 40-80. Detrás de los eucaliptos Mira, tiene garrafas. Nós salimos de Idoble e na salida de Coirós hasta ali ves como baixa a agulla. Sí. No, es que, o sea, ya te digo De coche, de los que pones el hoy de los escuchas. entre No, Aranga, si animalada. no repostábamos después de Betanzos, entre Aranga y Oza, quedábamos sin Pero gasolina. xa eses coches consumían na súa Sí, época sí, xa claro. eran... Seguro que el escuadro tiene una posición de modo enlace. Sí, ¿no? claro. Para bajar. Modo enlace y modo carreras. O meu modo, Correcto. o meu modo enlace nas baixadas quita la marcha. Puto madre. Bueno, son las 23:56 y nos quedan prácticamente 30 segundos. Santi, campeón, Santi Néstor, campeón de esta 30 edición del Rally de Coruña. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos y Un placer. cuando queráis. Adri, muchas gracias. Suerte para mañana. Muchas gracias a vosotros. Lista. Campeón. Xa casi son da casa. Sí, casi, casi. Gracias a vos. Tienes copia de la llave. Bueno, que nos vamos. Carmona, hasta mañana, ¿vale? Vale, Chao. ya pago aquí. Venga, sí, sí. No, deja un momento ahí que espera que Carmona siente. Decir adiós, apago ahí.